la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Estamos hablando un estudio, una lectura, le llamo así, a la carta de los Corintios. Capítulo número 7, donde está hablando del tema del matrimonio, el tema del soltero. Ahí ubica en el capítulo 7 la relación de matrimonio, la relación de solteros y solteras, cómo es la situación de cada uno de ellos. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y pues a cada párrafo que vamos estudiando le estamos poniendo un título, pero aquí estos títulos quedan enmarcados en lo que es la relación de sentimental, tanto de matrimonio que está unido, como aquel soltero que quiere unirse al matrimonio o que ha decidido quedarse así. ¿En qué somos diferentes? Este es el título que tenemos para esta mañana del tema. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Vamos a orar al Señor, que Dios nos bendiga, nos ayude para su servidor pueda exponer, pueda explicar la palabra. Y cada uno de nosotros, los que estamos oyendo, porque yo también estoy oyendo la palabra, pueda recibir la palabra, pueda comprender la palabra de Dios y pueda llevarla a la práctica, a la vida mía, y pueda también compartirla, porque de esto se trata, de poder compartir la palabra fiel como está dicha, como está escrita para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar que el Señor nos hable y nos ayude. Eterno Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, te doy muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos da de oír, de aprender, de recibir, de escuchar la palabra. Oh Dios, danos un oído atento, Señor, disposición, que tengamos la atención y toda la reverencia para oír la palabra de Dios. Dame a mí la sabiduría para poder explicar la palabra de Dios, para exponerla como debo de hacerlo, como debo de hablarlo según la voluntad de Dios y según la necesidad que tengamos cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendícenos ahora, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces continuemos. Ya hemos abordado el tema sobre la situación del matrimonio, que en el matrimonio hay que pagar un precio, ¿no? Hay que pagar el precio de casarse, eh, que en el matrimonio hay que, esto tiene un valor, cuesta, que la iglesia de Corinto vivía situaciones difíciles, pero que el Señor estaba obrando y había derramado de su abundante gracia con un propósito, y era de que la iglesia pudiera entender cuál era el plan de la salvación para ellos. Son las congregaciones del primer siglo que no tenían una instrucción, pero que las cartas que se volvieran una instrucción
de cómo deberían vivir ellos, se convirtieron en el modelo y en las escrituras, en las sagradas escrituras, que empezaron a regir la iglesia desde ese momento hasta este momento que nosotros estamos. ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y al llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. La problemática que estaban viviendo las familias, los matrimonios, se puede ver en Corinto, en los hermanos, que había unas situaciones que se tenían que corregir, y por eso la palabra de Dios era una orientación, era una amonestación, era una instrucción para llevarlos a ellos a crecer y a tener una verdadera relación con Dios, con su esposa, con su esposo, con su familia, y que se pudiera entender lo que era el llamado del Señor. Como estaban sucediendo algunas situaciones que se estaban empezando a dar, que se abandonaba el hogar, tanto el uno con tanto el hombre como la mujer tomaban decisiones a veces de separarse, y por eso el llamado era: no se separe, los que estén unidos por favor no se separen, y si alguno, porque se estaban tomando decisión de hacerlo porque ya, en otros casos porque el hombre era inconverso, o porque la esposa era inconversa, no compartía la misma fe, la misma creencia, entonces ya se separaba. Y el apóstol Pablo llamó la atención a que no se hiciera eso, que más bien se quedaran así, que buscaran la presencia de Dios. Ahí estaba la carta para dar la instrucción, y que si en algunos casos no se daba el que se pudieran estar juntos la pareja, entonces que se quedaran así, o de lo contrario que se reconciliaran. Y también que si el inconverso, la mujer no creyente, que no tenía la misma fe, entonces si ella consentía vivir, o si él consentía vivir con ella, pues que se quedaran así, porque había una bendición espiritual que habría sobre esa pareja, aunque el uno no fuera creyente, había una bendición espiritual tanto para él como para sus mismos hijos. Y entonces esto era algo especial que la iglesia de Corinto necesitaba entender. También concluía entonces que existía entonces la gran posibilidad de que la persona no convertida, no creyente en Cristo, pudiera, por esa relación que había, pudiera alcanzar entonces la salvación también. Pero ahora sigue explicando Pablo, y va a decir entonces cuál es la diferencia entonces entre los que están casados, entre los que están solteros, en qué difiere el uno del otro, y cómo debe ser esa relación, cómo debe estar con Dios y cómo debe estar con su propia vida. Así que Pablo empieza diciendo en el versículo 17: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga, así viva, así ande. Eso es lo que está diciéndole el apóstol a los creyentes en esa situación de relaciones sentimentales, porque el contexto de este capítulo es la relación sentimental. Entonces, ¿cómo debe vivir la persona? Dice, cada uno como Dios le repartió, porque ya ha venido Pablo explicando ese punto, ¿no? Él ha dicho que Dios a cada uno le dio su propio don. Cada uno tiene su propio don, y en este caso no se trata de una habilidad espiritual como no está refiriéndose a los dones que ha recibido la iglesia, sino a cómo nació, cómo lo hizo el Señor. Entonces, tanto al hombre como a la mujer, y qué don tiene. En ese caso, si tiene la capacidad de quedarse sin tener esposo o esposa, porque tiene don de continencia, no hacemos claridad, no de resistencia,
sino de continencia, o sea que no siente la atracción, ese era el don de continencia, no sentir atracción por el sexo opuesto, no sentirla. Entonces, a esto es que está Pablo llamando y está diciendo, porque el que no lo tenía, el que no tenía el don de poderse mantener así soltero o la viuda, porque también va a hablar así, la que se quedó, la que ya no tiene su esposo porque le falleció o viceversa, su esposa, porque le falleció. Entonces, si no puede seguir estando así, entonces dice, lo mejor es casarse. Entonces, el matrimonio, aquí en este espacio que Pablo está escribiendo a los Corintios, el matrimonio es la salida para frenar una cantidad de cosas que se pueden presentar y que no son aprobadas por Dios, que son una inmoralidad. Por lo tanto, en lo que decía el apóstol es, cásese, cásese, pero el que no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse. Entonces, es hermoso como Dios habla, ¿no? Yo quiero resaltar que el tema aquí que pone Pablo se llama matrimonio, matrimonio. A los que están unidos en matrimonio. Y menciona ese texto puntualmente, esa palabra matrimonio, y menciona el término también casarse. Yo subrayo esto, ¿por qué? Debido a que no existe en el mundo de hoy, y como hay tantos conceptos, entonces la gente dice que no, que ya no hay que eso de celebrar matrimonio no hay que hacerlo, pero la Biblia sí lo dice. Yo lo que quiero es que usted junto conmigo miremos lo que dice la Biblia, para que si nosotros creemos en algo, creamos en lo que dice la Biblia y no estemos siguiendo a un hombre, para que usted no diga que me está siguiendo a mí, porque si usted llega a creer en algo, va a creer en Cristo, porque yo te estoy hablando de la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces, todo el tema se desenvuelve en los que están unidos en matrimonio, y habla así, en matrimonio, habla de casarse, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó, así haga, ande así, viva así. Y Pablo dice que esto lo ordena en todas las iglesias, o sea, en todas las congregaciones donde el evangelio estaba llegando en esa época. Dijo, esto no puede quedarse solamente para la iglesia de Corinto, esto debe ser para todas. Así que aquí abarca, si usted hace parte de la iglesia del Señor, para usted y para mí es esta enseñanza. Por eso Pablo va a llamar la atención entonces de cuál es el don que recibió, qué fue lo que Dios le repartió para que se quede así. Bueno, empieza a usar dos ilustraciones. Hay dos ilustraciones que va a hablar. Habla de la circuncisión y habla de la esclavitud. Para seguir ilustrando, ¿fue llamado a alguno siendo circunciso? La circuncisión era lo que se hacía los judíos en la carne a los varones, y que todavía por asuntos de salud los médicos tienen que hacerle a algunos niños varones, porque para los judíos la circuncisión representaba algo, era un pacto espiritual. Pero aquí ya en ese punto dice, fue llamado a alguno siendo circuncidado, quédese, si fue llamado a alguno siendo circuncidado, pues quédese así, sin circuncidarse. Y fue llamado a alguno siendo circuncidado, pues no te dé pena, no ocultes eso, no procures, eso es lo que está diciéndole el apóstol. Porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces está hablando
como el tema central, recuerde que no es aquí la circuncisión, el tema central que está ilustrando, porque estas son ilustraciones, comparaciones. ¿Qué fue lo que, cómo fue que estaba, en qué estado estaba? O sea, usted le está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿usted estaba en un matrimonio? ¿Usted estaba en un matrimonio? ¿Usted estaba con el anhelo, estaba mirando una muchacha, estaba mirando un muchacho con el anhelo de querer tener de formar una pareja, de tener una relación con esa persona? Si estaba en ese estado, quédese pensando lo mismo. Quédese actuando, viva en eso, porque eso es lo que tienes. Así estás. Entonces, no es que me convertí al Señor y ahora yo no voy a mirar para... No, es que me convertí al Señor, el que está casado, la que está casada, entonces no, ahora ya las relaciones íntimas, eso es pecaminoso, eso ya no, porque ahora no, el apóstol está llamando la atención de que si está casado, en el matrimonio hay unas condiciones que son del matrimonio y debe seguir así. Pone la otra ilustración, fue llamado siendo esclavo, porque existía la esclavitud en el siglo I. Dice, no te dé cuidado, o sea, no te preocupes, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en la esclavitud, el esclavo, hay varios casos en la Biblia, hay esclavos que se convirtieron al Señor y fueron de gran bendición, pero antes se procuraban el esclavo no servirle a su amo, librársele, pero el apóstol Pablo dice, bueno, si hay la posibilidad de que dejes de vivir en ese estado como porque eran comprados alguien lo vendía y otro lo compraba, entonces si puedes librarte de esa condición, pues hágalo. Lo que está diciendo Pablo aquí, entonces, porque todo entra en el contexto, es si el que está viviendo una situación que es difícil, si puede cambiar esa situación, si está dentro de lo posible, pues hágalo, pero de otra manera, en el caso por ejemplo, del soltero, porque él aconseja, él da su parecer por el don que Dios le dio ya en el ministerio. Recuerde que Pablo tiene un ministerio de predicar a los gentiles, y por causa de ese ministerio Dios le dio ese don de continencia, o sea, de no sentir apetito por una mujer. Aunque lo dice en la carta a los Corintios, que acaso no podemos traer en los siguientes capítulos una mujer como esposa, como también los otros apóstoles. O sea que ellos también, esos eran los derechos que tenían, pero por causa del evangelio fue privado de ese derecho, y Dios lo hizo así, pero ahora está enseñando la palabra y está dando este conocimiento a la iglesia en Corinto para que ellos entiendan lo que están viviendo, esas relaciones que se han vuelto difíciles y tensas. Y les recuerda aquí en el verso 23, por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados, que es lo que dice en el capítulo 6, el versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea que vuelve a resaltarles que ellos son de Dios y pertenecen al Señor como pueblo, y que por lo tanto su vida debe ser para agradar a Dios, pero tiene que estar enmarcada en. O sea, agradar a Dios entonces no implica que el ser humano entonces pierda las cosas que son naturales del ser humano, su afecto natural, sus emociones, porque el que hizo al hombre fue Dios y lo hizo así. O sea que si un hombre le gusta a una mujer y viceversa, una mujer le gusta a un varón, eso es lo natural. Y que si eso lo lleva a que hayan relaciones íntimas y relaciones dentro del matrimonio, eso es lo natural, eso no es pecaminoso. Pero que lo pecaminoso es llevar esa relación fuera del marco que Dios instituyó llamado el matrimonio. Pero que si alguno procura entonces unirse en matrimonio, tener una relación de pareja, entonces debe hacerlo bajo los criterios de Dios y no bajo los criterios humanos.
que era lo que había en ese momento en la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto pues venía de un mundo totalmente pagano, con una cantidad de creencias, como todavía está en la humanidad hoy, con una cantidad de creencias. Por eso el apóstol Pablo dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, en el estado en que fue llamado, así permanezca. En cuanto a las vírgenes, o las doncellas, o los solteros y las solteras, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, como quien ha alcanzado la gracia de Dios para ser de confianza. Entonces no tenía mandamiento porque no había una institución hasta ahora, y eso es lo que también quiero resaltar esta mañana, que Pablo está en ese instante, trae a la memoria, porque Pablo es una persona que conoce la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y lo va citando. Pero cuando no existe una cita en el Antiguo Testamento, ni hay una reglamentación en la ley mosaica, en la ley judía, entonces lo que hace Pablo es exponer lo que Dios, lo que él está sintiendo y lo que está viendo, cómo deberían ser las cosas. Y aquí entonces Pablo dice, pues como no tengo un mandamiento, doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel, o sea, para ser de confianza. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará el hombre bien en quedarse como está. Entonces, vuelve a resaltar en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Y ojo con el término que vuelve a usar, casarse. No dice unirse, sino casarse. Emplea un término para subrayar. Para que cuando a usted le salgan esas personas que digan que no es necesario, pues léale la Biblia. Lea lo que dice Dios. No lo que dice una iglesia. No es que lo dice la iglesia pentecostal. No. Porque hay gente que está diciendo, no, es que usted está siguiendo. Por eso, qué lindo que estudiamos la Biblia. Para que usted vea qué es lo que nosotros creemos. Qué es lo que nosotros vivimos. Porque es que eso es lo que el Señor nos dice aquí, en el estado en que alguno fue llamado, así se quede. Entonces nosotros estamos así viva, así ande. Debemos andar entonces como Dios nos llamó. Claro, este texto se ha prestado, por eso les sigo hablando, habla de las relaciones de personas en este capítulo, de las relaciones de matrimonio, de las relaciones sentimentales. Porque aquí algunos también vivos para vivir una vida desordenada, entonces dice, vea, ahí la Biblia está diciendo que cada uno viva así como en el estado en que llegó. Pues yo llegué en estado de adulterio, así me voy a quedar. Yo llegué en estado de fornicación, no, porque acaba de explicar Pablo y se lo acaba de decir en el capítulo 6, que eso no le agrada al Señor, que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios ni los adúlteros. Ahí menciona y hace una explicación detallada. Entonces aquí en el capítulo 7 va a hablar es en el estado, pero ¿cuál estado? El que está casado. Y en el que está soltero, bueno, entonces el que está soltero aquí, entonces pues quédese como está. Mejor sería que no te cases. Pero si estás ya casado, si estás unido a mujer, entonces no procures, no hagas lo que sea para soltarte. Porque yo encuentro, dice, vea hermano, me he encontrado con situaciones de personas de edad. Bueno, una mujer que pasa de 60 años dice, hermano, vea, yo ya qué, en esta época, yo ya qué, pastor,
yo ya con ese hombre definitivamente no pudimos vivir toda la vida, ya definitivamente nos vamos a separar, yo me voy a quedar. Pues sola he estado todo el tiempo y yo qué voy a pensar ahorita a estas horas de la vida en un hombre. Yo, y empieza la persona a hacer un juicio de sí mismo y a medirse en sus propias fuerzas. Pero ¿sabe qué es lo triste que he visto de esa historia? Que una de 60 años que dice que nada, que se va a quedar sola, ja, no pasa un año y a veces ya está buscando un marido. Entonces, por eso es que cuando la Biblia dice algo, lo dice porque Dios sí tiene la razón y Él es el que tiene la verdad. Entonces, no importa la edad, una abuelita puede estar sintiendo sus cositas y no importa la edad que tenga. Entonces, por eso es que vemos matrimonios de abuelitos y no se casan para solamente darse besitos. Algo más están sintiendo. Entonces, esto es lo natural del ser humano. Por eso es que le dice, si estás en una situación no es que te vas a desligar, no, yo es que voy a quedarme de aquí para abajo, porque no es verdad, no es verdad. Estás libre de mujer, no procures casarte, mas si te casas. Verso 27, verso 28, habla de casarse, matrimonio, casarse. Mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Entonces va a hablar aquí, pero los tales tendrán dificultades, o sea, vivirán, o sea, que el estado de vivir unido en pareja tiene unas implicaciones donde hay sufrimientos, donde se presentarán problemas. Eso es lo que está diciendo aquí. Y Pablo dice que por el estado que él está dando su apreciación de cómo él está en el momento, así se queda. ¿Por qué dice que cada uno en el estado en que Dios lo llamó, así se queda? Porque a él lo llamó Dios y le dio esa capacidad, entonces pues él se va a quedar así. Pero si otro no recibió ese mismo don, no tiene esa misma voluntad, entonces si está con mujer, pues busque. No busque otra mujer, sino siga con ella, pero si está soltero en ese caso, entonces si está buscando una mujer, está buscando un hombre, pues siga en ese plano, pero enmárquelo todo dentro de lo que Dios quiere. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es que dentro del matrimonio habrán ciertas, y yo le pregunto a los que estamos casados, ¿hay ciertas dificultades? ¿Vienen problemas? ¿Vienen sufrimientos? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que la Biblia dice que mejor son dos. También dice, mejor son dos que uno. Que mejor son dos porque cuando uno cayere, habrá otro que lo levante, pero hay del solo porque cuando cayere, ¿quién lo levanta? Entonces, el matrimonio aquí es el estado ideal que Dios dejó. Pero también aquí están los casos de las excepciones. Y el caso de la excepción para la soltería, que si alguno tiene la facultad, porque tiene un don para vivir así, entonces quédese así. Entonces aquí tampoco se juzga que el que está soltero y no se casa está mal. Porque si recibió de Dios, y Pablo lo recibió para el ministerio que Dios le llamó, entonces no estaba mal. Eso era vivir bien y era evitarse una cantidad de sufrimientos que conllevan el matrimonio. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, que los que lloran sean como si no llorasen, que los que se alegran sean como si no se alegrasen, que los que compran sean como si no poseyeran, que los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutasen, porque la apariencia de este mundo desaparece, o sea, va a pasar, deja de existir. ¿De qué va a hablar el apóstol? ¿Cómo sigue hilando aquí la enseñanza a Corinto? Equilibrio. Equilibrio. Tenga presente esa palabra, equilibrio. Pablo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, o sea, libres de preocupación.
Todo esto va dentro del tema de eso de las relaciones sentimentales. Que estuvieras libre de preocupación. Escuche estos textos que han sido difíciles en algún momento de comprenderlos y que esta parte de la escritura no es tan sencilla. Bueno, pues hay que leer varios textos de la Biblia, varias traducciones, en algunos casos mirar los léxicos bíblicos para conocer los manuscritos originales y entonces comprender las escrituras. Quisiera pues que viviera sin congoja y que no hubiera preocupaciones, que estuvieran libres de preocupaciones. Y el soltero entonces dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y voy a seguirle leyendo porque dice, vea, aquí como que se contradice la Biblia. Vamos a ver si se contradice o no. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella, o la soltera o el soltero. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y le concluyo en el verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo o para poner restricciones, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bueno, vamos a mirar esos tres versículos 32, 34, 32 al 35. Se resalta que el que esté viviendo la persona en el matrimonio, o el que quiere casarse, tiene cierta preocupación. Y Pablo dice, yo quisiera que estuvieras libres de esa preocupación. Ahora, va a ser un paralelo entre estado de soltería y casados. Entonces, dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el contraste, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuando la gente lee esto así literal y se va a la Biblia, porque cuando hacen una lectura sin entenderla, la Biblia, y por eso estamos leyendo la Biblia en el contexto. Entonces, cuando hablamos del mundo, no sé por qué siempre entendemos la palabra mundo en el sentido de lo malo, pero no siempre cuando la Biblia habla de mundo, está hablando de las cosas que se practican que son desagradables. Cuando está hablando en este contexto de mundo, está hablando de las cosas de aquí de la tierra, de las preocupaciones que se viven aquí en la tierra, que no necesariamente son cosas malas. Así que el apóstol Pablo dice de la preocupación, que el casado tiene cuidado, o sea, otra traducción del mismo texto es se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Tengo una nota. El cuidado de los que están en matrimonio, escúcheme bien esto. La preocupación de los que están en matrimonio es repartir el tiempo entre el Señor y su esposa o su esposa, o su esposo, perdón. Esposa, esposo. Entonces, la situación que se vive, de cuáles los sufrimientos, cuáles son los problemas que pueden venir al que está en matrimonio. Y cuál es, según lo que Pablo vive, pues según el don que tiene, lo que él quisiera que vivieran sin esa congoja, sin esa lucha. Porque la lucha del que está casado
escúcheme bien, del que está en matrimonio, es que a él se tiene que preocupar, ¿por qué? Por las cosas, porque tiene un hogar, porque tiene una familia, porque tiene una responsabilidad. Entonces, él tiene una lucha. Yo me encontré una traducción de la Biblia aquí, que la preocupación, en el versículo 35, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La casada tiene sus intereses divididos. Están divididos entre qué? Entre su esposo y lo que tiene y su relación con Dios. Entonces aquí encontramos que la lucha que vive en el matrimonio, el que está casado, la lucha que va a tener, una de las tentaciones que va a tener es, yo te hablé de un término, equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio es el que pueda tener claro que tiene al Señor, pero que tiene un esposo. Que tiene al Señor, pero que tiene una esposa. Y que por tener esa obligación, entonces se tiene que preocupar de las cosas de este mundo. No está hablando de las cosas pecaminosas, sino del trabajo y de una cantidad de cosas que tiene que hacer, porque el que está casado tiene una gran responsabilidad con su esposa, con su esposo y con sus hijos. Entonces, tiene que repartir el tiempo. Repartir el tiempo. Eso es lo que Pablo está diciendo, que sería bueno que se quedara, el que está soltero no procurara, porque le iba a ser más complicado para poder dedicarse, y ahí es donde habla que el soltero pues tendría esa oportunidad de dedicarse de tiempo completo a la obra del Señor. Pero haciendo la aclaración, si el soltero de verdad tiene don de continencia, porque si el soltero, si el muchachito anda de coqueto por allí buscando una muchachita y otra, igual la jovencita, la doncella, está lo mismo coqueteándole al uno y al otro, entonces se está ocupando en el tiempo en las cosas del mundo. Pues, ¿cuáles son las cosas? En ese caso, pues eso es del mundo, eso es de lo natural. Pues está buscando tener una relación, formalizar algo sentimental con esa persona. Esas son las cosas. Entonces, para eso tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que buscar un trabajo, tiene que hacer una cantidad de cosas. Y esa es la preocupación que tiene dentro del marco del que está casado. Entonces, a eso es que va Pablo y escribe, le dice a los corintios, entonces que los que están casados tienen esa lucha, hay esa batalla del que se casa, y uno ha visto eso, los pastores hemos visto esa situación cuando se pierde el equilibrio. Escúcheme bien, el equilibrio. Una persona dedicada, soltera, sirviéndole al Señor, que va a los cultos, que colabora, que hace, que mejor dicho está entregada, que de verdad le sirve a Dios. Pero, y está pidiéndole al Señor así que le conceda una pareja, un esposo, una esposa, y se casa. Oiga, y se casa y se van de luna de miel y parece que nunca volvieron. Parece que no termina la luna de miel, no debe terminar, la luna de miel debe ser siempre. ¿Me refiero a qué? A que ya cambiaron totalmente el tiempo para las cosas de Dios. Ya esa persona dice, no, es que tengo un compromiso con mi esposa, es que tengo un compromiso con mi esposo, es que tengo entonces su centro de atención cambia. Se pierde el equilibrio. Allá, eso es lo que Pablo está diciendo, que se pierde el equilibrio. Entonces, ya es con la esposa para arriba, con la esposa para abajo y no puede salir, no, es que tenemos que ir allá y se vuelve una vida absolutamente social y se pierde lo espiritual. Entonces, ¿cuál es la tentación en ese caso que enfrenta el matrimonio? Esa,
tener el punto de equilibrio y saber quién ocupa el primer lugar. Y que en todas las cosas hay uno que es primero que todo. Amarás al Señor tu Dios, o sea, por encima de amar a la esposa. Entonces, por eso es que Pablo dice en el ejemplo que yo acabo de leer, que donde habla de equilibrio, resta pues que los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen, para que entendamos equilibrio ahí. No, es que la Biblia dice que yo debo vivir como si no tuviera esposa, entonces se olvida de la esposa y viceversa, ¿no? Pero pues gracias a Dios que dice, le añadió más el apóstol Pablo, dice que los que lloran sean como y no lloran. O sea, usted está sufriendo, no, haga de cuenta que no está sufriendo, no le está pasando nada. Ah, no, usted está alegre, no, no, haga de cuenta que no le está pasando nada. Ah, usted logró tener una propiedad, no, haga de cuenta que no tiene nada. Pablo es, porque es el Espíritu Santo el que está aquí, es la sabiduría de Dios para equilibrarlo a uno. Es para darle ese, que los que disfrutan de las cosas de esta vida, de este mundo, es como si no, todo eso está hablando de qué, de equilibrio, o sea, viva eso, pero no te entregues, no te apasiones, o sea, no vuelva el centro de la vida lo que alcanzas. Entonces el que se casa tiene que tener ese equilibrio, esa esposa, porque hay casos entonces que la mujer absorbe al marido, ay, es que yo quiero, ay, amorcito, si usted me ama, y empieza a chantajearlo. Ay, es que yo tengo una pereza de ir a la iglesia, de ir al culto, yo tengo pereza de levantarme. ¿Por qué no nos vamos para tal parte? Y este empieza a seguirle la corriente y empieza a ser Dios de segundo y de tercero y de último lugar. Y entonces empiezan los problemas serios del matrimonio, las dificultades. Pero uno puede vivir en la vida de pareja. Vea, la vida de pareja, la vida de matrimonio con Dios es la vida más grata, más extraordinaria. Bendito sea el Señor, porque es que en la vida de pareja con el Señor se acaban los celos y una cantidad de cosas que hay, porque es que uno sabe a quién tiene. Si alguien teme a Dios, usted sabe que el que teme a Dios no andará coqueteando, no andará conquistando ese hombre, andará y podrá, y la esposa sabe que tiene que relacionarse con, porque ese es el otro punto, ¿no? Que, bueno, no entra dentro de esto que estoy explicando, pero que a veces la pareja absorbe el uno tanto al otro que no lo dejan ni siquiera hablar ya con una persona del sexo opuesto. Está hablando una mujer con un hombre, y le dice, ¿usted qué estaba hablando? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba...? Y viceversa, usted, ¿por qué le está hablando a esa hermana? ¿Por qué? No, eso se llama porque todavía no hay seguridad en Dios, porque todavía no han conocido al Señor perfectamente. Pero qué lindo que se conozca a Dios, que se viva con Dios, porque Dios nos da eso. Por supuesto que el uno está para cuidar al otro, pero no en ese sentido de absorberlo y de cogerlo así. Equilibrio, tiene que haber equilibrio. Pero aquí hay que amar al Señor, aquí hay que tener eso. Entonces, la diferencia entre el soltero y el casado, entonces el soltero es que va a tener eso. Si se casa, pues va a pasar algunas aflicciones, va a pasar algunas cosas que son naturales que tenemos que vivir dentro del marco del matrimonio, dentro del marco de estar en pareja, y que sí hay que preocuparse, pero esa preocupación es equilibrada. Debe ser equilibrada sin perder la perspectiva y el norte de lo que hemos conocido, porque hemos conocido es a Dios, hemos recibido es la palabra del Señor. Esto lo digo, dice Pablo, para vuestro provecho, o sea, para vuestro beneficio. Esto que estoy acabando de decir es para no tenderos lazos, o sea, esto no es para ponerles restricciones, sino para lo honesto, para lo decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Lindo, ¿no? Está explicadito, Pablo lo dice muy claro y la traducción nueva, la traducción de TLA, traducción en lenguaje actual dice, no les digo esto para complicarles la vida,
sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Bueno, creo que el tiempo se nos fue. Señor Jesús, yo hablo mucho. Pensaba terminar, pero bueno, vamos a mirar si el Señor nos permite. Mañana podremos mirar unos otros versículos que están aquí pendientes de este tema central, que es las relaciones sentimentales, matrimonio, los que están solteros y cómo es la vida. Entonces, con esta enseñanza, usted puede liberarse de eso, hermanita y hermanito. Dice, no, es que el que está soltero es el que tiene cuidado de servir al Señor, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. O sea, entonces el casado, si se entiende tan así literal, sin comprenderlo dentro del contexto, porque no se lee los otros versos sino ese, pero hay que leer el verso 35 y los anteriores para que uno pueda entender eso. Entonces la gente dice, va a pensar entonces que el que está casado es un mundano, porque vea, estando uno casado, tienes cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su señora. Para eso esa vida, ¿para qué? Entonces, por eso el que está casado, y si ve, estar casado es vivir mal, porque mire, uno en el estado del matrimonio está pendiente de las cosas del mundo. Uy, poder en el Señor, hay que librarnos del mundo. Pero es en el contexto que acabamos de explicar, para que usted no desprecie lo que tenga. Cada uno en el estado en que está, quédese así. Quédate así. ¿Estás casado? Quédate ahí. Busca el punto de equilibrio. Démosle gracias a Dios. Eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te doy las gracias por esta bendición, por esta oportunidad de oír la palabra de Dios. Oh Señor mío, Dios todopoderoso y eterno, te doy las gracias por cada persona que está oyendo, porque esta enseñanza nos ayuda, nos edifica, nos hace vivir una vida como tú quieres que nosotros la vivamos, para que con libertad nos acerquemos a Dios, para que con libertad le sirvamos al Señor, para que podamos vivir la obra que tú quieres que vivamos, la obra de crecer, de servir, de ser instrumentos, de que esta salvación pueda alcanzar a muchas más personas y podamos todos vivir para el Señor, esperando el gran día cuando el Señor levantará a su pueblo y a su iglesia. Bendiga los hogares, bendiga a los jóvenes, los que están solteros y solteras, los que están unidos en alguna relación, ayúdales a entender la palabra de Dios para que tomen decisiones para sus vidas y vivamos todos para el Señor. En el nombre del Señor bendiga, oh Dios, a su iglesia, a su pueblo y a los que están siendo